Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy abordamos el hasta hoy controversial arco precuela de la legendaria saga de ciencia ficción Alien con su primera producción, la que condujo a la humanidad al origen de su creación y una cuestionable relación con los más temibles horrores del cosmos. Comencemos a desenmarañar los misterios detrás de Prometeo. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En 1979, la primera cinta de la franquicia, Alien de Ridley Scott, presentó una historia donde, a diferencia de la epopeya épica y luminosa de Star Wars, el universo era un lugar oscuro y silencioso que albergaba horrores que podían hacer palidecer la absurda percepción homocéntrica de la humanidad. Más allá del misterio propio del cosmos y el descubrimiento de una vieja civilización, tal vez extinta, Alien no solo enfrentó al hombre con una de las más espeluznantes y quizás imparables criaturas que la ciencia ficción haya concebido, sino también con la propia vileza de una civilización tan avanzada como corrupta, dominada por organizaciones de enorme poder y cuyos intereses particulares eran priorizados sobre la vida de las personas, utilizando como herramienta para ello a organismos sintéticos, androides tan perfectamente desarrollados que funcionaban como una unidad de infiltración y espionaje perfecta, pero que también comenzaban a desarrollar intereses o admiración propios, gracias a un impredecible código de programación con potencial evolutivo. A partir de entonces, gracias al enorme éxito del primer film, la saga continuó desarrollando todos los aspectos presentados en varias secuelas, desde la evolución y mitología del xenomorfo, otras inteligencias artificiales benéficas o incluso altruistas, y evidentemente también al antagonista corporativo, mediante agentes humanos inescrupulosos o personajes cuya verdadera identidad, aún hasta ahora, sigue siendo tema de debate. Todo ese desarrollo hacia el futuro, sin embargo, omitió varios de los puntos de interés principales del primer film: el origen de la criatura posteriormente referida como xenomorfo, la identidad del ser extraterrestre fosilizado y su relación con el parásito alienígena, y el cómo es que la corporación Weyland-Yutani tenía conocimiento sobre su existencia, hecho deducido por la misteriosa Orden Especial 937, que priorizaba la obtención de un espécimen de xenomorfo por encima de todo, incluyendo la supervivencia de la tripulación. Buscando extender la saga y dar respuestas a dichas incógnitas, el aclamado Ridley Scott, director del film de 1979, ganador de numerosos premios, incluyendo un Oscar por mejor película para la cinta épica Gladiador, decidió tomar el proyecto truncado de una precuela de Alien y convertirse no solo en productor, sino también en director del nuevo film.
película que, sin centrarse directamente en los xenomorfos, brindara una explicación a todo lo que quedó en misterio por tantos años. Habiendo decidido enfocar la historia en la poco explorada facción extraterrestre de los Space Jockey del film original, rebautizados para la nueva producción como ingenieros, el proyecto inició bajo el título de Alien Engineers, convirtiéndose después de numerosas revisiones y cambios en Prometheus, Prometeo. Solo la primera de una serie de producciones nuevas y de ubicación cronológica previa a las películas originales. Unido a David Giler y Walter Hill, productores de todas las cintas relacionadas a los xenomorfos hasta aquel entonces, Ridley Scott comenzó la producción de Prometeo con el guión escrito por Jon Spaihts y Damon Lindelof, cuyo historial de cambios y reestructuraciones es muy extenso y será tema para otro video. Siguiendo la tradición de la protagonista femenina que por medio de la insuperable Sigourney Weaver se instauró en la saga, la nueva producción dio el papel principal a Noomi Rapace, actriz sueca con gran cantidad de trabajos en el cine de su país y varias otras producciones hollywoodenses, tales como Child 44 junto a Tom Hardy y Gary Oldman, o Black Crab, del cercano 2022. Junto a ella, Charlize Theron en el papel de Meredith Vickers, actriz ganadora del Oscar por su aclamado papel en la cinta Monster, también citada recientemente en el canal en la serie de videos sobre la nueva era cinematográfica de Mad Max. Michael Fassbender, actor alemán famoso, además de su papel como el androide David, por encarnar la versión joven de Magneto en la franquicia cinematográfica de los X-Men, o su memorable papel en la recordada cinta Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. El australiano Guy Pearce como Peter Weyland, conocido por su participación en numerosas producciones como Ravenous, El Conde de Montecristo junto a Vincent Cassel o LA Confidential, y entre varios más al conocido Idris Elba, actor británico con muy variados papeles, desde el protagónico de La Torre Oscura de Stephen King, el aguerrido general Pentecost de Pacific Rim, o aquel que inició su carrera en Hollywood, el de la serie The Wire. El soundtrack de la cinta estuvo a cargo de Mark Streitenfeld, uno de los compositores favoritos de Ridley Scott, habiendo trabajado con él también en películas como Robin Hood, American Gangster, entre varias más. La primera secuencia de la cinta, sin tener en cuenta las escenas cortadas o alternas, muestra al planeta Tierra en una era de formación primigenia, ambiente en el que bajo la aparente vigilancia de una enorme nave espacial, un ser de apariencia humanoide, extremadamente muscular y de piel muy pálida, se alza frente a una catarata portando una vasija, en cuyo interior se encontraba un líquido dorado que comienza a reaccionar al simple contacto con el aire. Al ver que aquel ser bebe el contenido de la vasija, la nave varía de posición y se pierde entre las nubes, mientras el individuo en tierra comienza a sufrir dolores por la visible destrucción de su cuerpo, siendo descompuesto desde el interior a nivel molecular y genético. Un doloroso proceso que culmina con la recombinación de sus cadenas de ADN para formar nuevas secuencias, nuevos seres vivos a imagen y semejanza de quien sacrificó su existencia para lograrlo. Miles de años después, en el 2089, una pareja de científicos descubre en la isla de Skye, en Escocia, una pintura rupestre con un diseño para ellos ya conocido. A consecuencia de ello, ambos son enviados en una misión de exploración científica a bordo de la nave bautizada como Prometeo. Y 4 años después de partir, en el 2093, la tripulación estaba cerca de llegar a su destino. Mientras los tripulantes estaban en suspensión, el control de la nave estaba a cargo de uno de sus miembros, David, quien usando avanzada tecnología neural, espiaba los sueños de los demás, incluyendo los de Elizabeth Shaw, la científica responsable de los descubrimientos en la Tierra, sobre todo un recuerdo de su niñez con su fallecido padre, una conversación sobre la mortalidad y la vida después de la muerte, sobre la fe que abrazaba a su familia. Durante el viaje, David mantiene sus destrezas físicas tanto como las intelectuales, aprendiendo lenguajes y dialectos que sean útiles para la misión de investigación.
Llegados ya a su destino, David descubre que la primera en despertar fue Meredith Vickers, la representante de Industrias Weyland, la corporación responsable del financiamiento y la provisión de medios tecnológicos para el viaje estelar. Por orden de la mujer, David procede a despertar al resto de la tripulación, y después de su aclimatación, todos son convocados para la revelación de su misión en palabras del mismísimo Peter Weyland, fundador y mente maestra detrás de la gran corporación. Mediante un holograma, el supuesto fallecido Weyland refiere el relato mitológico del titán Prometeo, y antes de dar la palabra a Holloway y Shaw, la pareja de científicos cuyos estudios dieron lugar a la misión, también les revela que David es un organismo sintético, la más grande de sus creaciones, lo más cercano a un hijo para él. Después de aquella introducción, Elizabeth Shaw y Charlie Holloway presentan ante los demás tripulantes una serie de representaciones arqueológicas de diversas culturas y épocas, incluyendo la más antigua, la pintura rupestre hallada en Escocia, y todas compartían un elemento en común: seres gigantes apuntando a una constelación o configuración estelar. Un mensaje que ellos interpretaban como una invitación de la raza que creó e impulsó el desarrollo de la humanidad: los ingenieros. Con la tecnología a su disposición, descubrieron que el sistema estelar de todos aquellos pictogramas existía y tenía un sol. Y en uno de sus planetas había una luna con la capacidad de albergar vida, designada como LB-223. Y ese lugar era su objeto de investigación. Poco después, sin embargo, ambos son puestos al tanto de que si bien su teoría los había llevado ahí, las decisiones de la misión serían tomadas por Vickers, asegurando que la inmensa inversión de la compañía sea bien aprovechada de acuerdo a sus intereses. Durante los 2 años del viaje, David deconstruyó varios lenguajes asociados a las culturas relacionadas, por lo que se había convertido en la única herramienta de comunicación posible en caso de encontrar a alguno de aquellos ingenieros. La atmósfera de la Luna tenía una composición similar a la de la Tierra, aunque tóxica por su alta concentración de CO2. Su morfología también era parecida, pero no pasó mucho para que encontraran algo que no era natural en el paisaje. Tras aterrizar en la superficie de LB-223 y prepararse para investigar por tierra, la compañía científica, acompañada por David, partió hacia la peculiar construcción que habían encontrado, una especie de pirámide. Mediante el uso de drones con escáner láser, el geólogo del grupo, Fifield, comenzó a construir un detallado mapa interno de la estructura, llegando así a una zona con mucha humedad, descubriendo que la atmósfera interna era respirable gracias a que la construcción funcionaba como una especie de purificador. Completamente confiado, Holloway decide quitarse el casco de su traje, y así también el resto de la compañía. Más adelante, David encuentra una especie de panel de control, y probando sus conocimientos y deducciones, activa un sistema holográfico que les muestra los últimos registros visuales de los habitantes originales del complejo, un desesperado escape que los conduce a ver la muerte del último de ellos, y en el mismo lugar, a encontrar su cadáver decapitado. Aterrados por el hallazgo, Fifield y Milburn, el experto en biología, deciden retirarse y regresar al Prometeo, mientras que Shaw y los demás descubren que según las lecturas, el cuerpo tenía una antigüedad aproximada de 2000 años. Al igual que antes, David usa los controles para mover la compuerta que había decapitado al ingeniero, abriendo ante ellos un salón de apariencia ceremonial, en donde encuentran la cabeza decapitada, además de numerosas vasijas rodeando a un enorme busto de facciones remarcablemente humanas. También pequeñas formas de vida similares a los gusanos terráqueos, aunque ninguno de ellos reparó en su presencia. Tanto las paredes como el techo de la construcción tenían esculturas y murales con perturbadores motivos, indescifrables pero familiarmente religiosos. La admiración, sin embargo, se torna en preocupación,
cuando ven que los murales estaban cambiando y las vasijas habían comenzado a derramar un extraño líquido negro. Su intromisión había alterado la atmósfera de la habitación, y sumado a eso, una tormenta eléctrica amenazaba con impedir su retorno, por lo que deciden retirarse tomando consigo la cabeza cercenada para investigación, mientras David, por su lado, se lleva también una de las vasijas para saciar su propia curiosidad. A su partida, el líquido negro había alcanzado el suelo y a los pequeños gusanos que en él vivían. Tras un riesgoso y accidentado retorno, el capitán Janek descubre que Fifield y Milburn no habían regresado junto a ellos, por lo que los contacta, y al enterarse de que se habían perdido en el trayecto de regreso, les explica que por la tormenta no podrían ir a recogerlos, tendrían que pasar la noche dentro de la construcción. En el Prometeo, Shaw y los demás retiran el casco de la cabeza cercenada y descubren que la apariencia de los ingenieros era, aunque de proporciones mayores, casi idéntica a la humana. Un experimento de reanimación, sin embargo, por alguna razón provoca que la cabeza de la criatura explote en una cámara de aislamiento. Mientras Shaw hace pruebas genéticas de los restos de la cabeza y descubre que el ADN de la criatura era prácticamente idéntico al humano, David investiga el contenido de la vasija, encontrando en ella contenedores con una sustancia negra suspendida. Después de tomar una gota con el dedo y con una siniestra intención en mente, David inicia una conversación con Holloway, quien, decepcionado por haber encontrado solo un cadáver, estaba ahogando sus penas en el alcohol. Sin tomar en cuenta que David parecía tener un equivalente a la emotividad humana, el desinhibido Holloway hace comentarios despectivos respecto a su origen artificial, ante lo que David le entrega un trago en el que de manera disimulada había incluido la gota de líquido negro extraterrestre. Después de aquella breve reunión, Charlie regresa con su esposa, quien recién entonces le informa sobre la recién descubierta ascendencia genética de la raza humana, y aunque la noticia alegra a Holloway, un par de diálogos respecto a reemplazar su fe conducen a que Elizabeth saque a flote un trauma personal, su incapacidad de concebir, por lo que Charlie se acerca a ella para consolarla y la pareja termina intimando. Mientras tanto, Milburn y Fifield, pese a su supuesto pavor, habían decidido continuar merodeando por los túneles del complejo, encontrando muchos más cuerpos extraterrestres, entre los cuales algunos tenían orificios que parecían haber sido hechos desde el interior. Momento en que Janek les informa que uno de los drones parecía haber hallado una forma de vida, aunque el registro desaparece poco tiempo después. Sabiendo la ubicación de la señal, los hombres deciden tomar la dirección contraria. Paralelamente, el capitán Janek y Vickers tienen una conversación sexualmente tensa que termina en una invitación de la mujer a su habitación. Y es mientras Janek está ausente en la cabina que Fifield y Milburn retornan al salón ceremonial, encontrando el líquido negro escurriendo de las vasijas y el suelo cubierto por él. Contrariamente a su reacción inicial, los hombres deciden quedarse en el salón, incluso después de encontrar en el líquido negro a una especie de serpiente extraterrestre. El cuestionable juicio de Milburn, el experto en biología, le dicta que la acción más acertada era intentar interactuar con la criatura, tocarla, incluso después de que ésta exhibiera una anatomía similar a la de las peligrosas cobras terrestres, y en tal absurda actitud, la criatura lo ataca, enrollándose en su brazo. En un intento por ayudarlo, Fifield corta a la criatura sin saber que su sangre, altamente corrosiva, sería su perdición. El ácido derrite su casco provocando que caiga sobre el líquido negro y se contamine con él, mientras Milburn corre un destino igual de terrible con la serpiente invadiendo su tracto digestivo. En la mañana, Holloway se despierta con algunos malestares, y es al mirarse al espejo que observa un parásito ocultarse en su globo ocular, terrible situación que decide mantener en secreto. Sin poder contactar a ambos, Janek organiza un nuevo viaje a la pirámide para recoger a los extraviados y además
pide a David que busque el sensor aparentemente defectuoso que registraba vida en uno de los extremos de los túneles. Ahí, el androide descubre una especie de almacén, con miles de vasijas de líquido negro, y más adentro, un salón de control. David usa los controles y activa nuevas imágenes holográficas que le enseñan a encender un sistema de navegación, descubriendo que el destino trazado era el planeta Tierra. Pero aún más importante, que no todos los ingenieros estaban muertos. Uno de ellos estaba vivo aún en una cámara de suspensión. Mientras tanto, Holloway comienza a expresar signos de enfermedad severa, por lo que después de hallar el cuerpo de Milburn, solo el de Milburn, el grupo se apresura a regresar a la nave para atender a Charlie. Llegados a ella, sin embargo, Vickers los recibe con un lanzallamas en mano, negándose a permitir que el hombre ingrese a la nave y ponga en riesgo al resto de la tripulación. Sabiendo que su estado estaba más allá de cualquier tipo de tratamiento, Charlie se despide de su esposa y provoca a Vickers para que la mujer lo saque de su miseria, traumática visión que deja inconsciente a Elizabeth. Al despertar, la mujer se ve siendo atendida por David, quien para hacerle un examen le retira el crucifijo de su padre. Al realizarle un escaneo, David encuentra que Elizabeth, pese a su esterilidad, estaba embarazada, pero el feto parecía tener ya 3 meses y no era convencional, por lo que Shaw, sufriendo ya dolores por aquello que estaba aportando, le pide que por favor la opere y se lo extraiga, ante lo que David, con otras intenciones, simplemente vuelve a sedarla refiriendo el cómo la muerte de Charlie, similar a la de su padre, con una enfermedad, debía estar haciendo flaquear su fe religiosa. Negándose a ser criogenizada con un feto mutante en su vientre, Elizabeth sorprende a quienes se disponían a hacerlo y escapa de ellos con rumbo a la avanzada cápsula médica de la habitación de Vickers. Después de tomar varios sedantes para soportar la operación, Elizabeth pone en marcha el procedimiento de extracción, descubriendo que lo que Holloway había concebido junto a ella era un ser con tentáculos, similar a un calamar. Pequeño y agresivo monstruo que la mujer encierra en la cápsula y que somete a esterilización, dejándolo aparentemente muerto. Mientras tanto, Janek detecta que la señal del extraviado Fifield se encontraba en el exterior de la nave, por lo que el personal abre la puerta y sale a recibirlo, encontrando a la aberración monstruosa en la que se había convertido. El agresivo mutante comienza a atacar y asesinar a todos los tripulantes presentes, siendo necesario aplastarlo con un tanque, fuego y múltiples disparos para hacerlo caer. Elizabeth, por su lado, aún muy débil por la operación, descubre que el anciano Peter Weyland estaba vivo y a bordo de la nave, deduciendo que el viaje tuvo una agenda oculta desde un principio. Y además, también le es revelada la existencia del ingeniero vivo en la cámara de criogenización, por lo que accede a participar en la nueva visita a la pirámide. Mientras se preparaba, sin embargo, Janek la busca para confrontar la realidad. LV-223 no era el hogar de los ingenieros, era una instalación militar donde elaboraban armas de destrucción masiva, el líquido negro que no pudieron controlar y acabó con ellos. Es entonces que ella le revela la existencia del ingeniero que aún estaba vivo, y aunque Janek no tenía interés en lo que aquellos seres tuvieran que decir, sí le asegura que pase lo que pase, no permitiría que ninguna de aquellas armas de destrucción regresen a la Tierra con ellos. Durante los preparativos para la excursión de Weyland, Vickers se hace presente y tiene una conversación privada con él, en la que se revela que la mujer era en realidad su hija, quien siempre trató de convencerlo de aceptar su mortalidad para que ella pudiese ascender a su lugar según el orden natural de las cosas. Un ciclo con el que el soberbio Weyland no estaba de acuerdo. A la luz de los nuevos eventos, David comienza a exhibir ironía al expresar intereses aparentemente propios, generando enemistad declarada con Elizabeth. Pero pese a eso, la mujer se aferra a la última oportunidad de obtener respuestas.
En la pirámide, David invita a Weyland a quitarse el casco asegurándole que el aire era respirable, ante lo que Elizabeth refuta aduciendo que aún no sabían si la infección de Holloway había ingresado por medio del aire, presunción que David niega con severidad, pero sin responderle cómo lo sabía, actitud que hace que Shaw comience a sospechar sobre la tragedia de su esposo. En el camino, el grupo conoce la bodega de carga con las miles de vasijas conteniendo el líquido negro, y al ver la transmisión de sus cámaras, el capitán deduce la razón de su existencia. Bajo la pirámide había una nave, un transporte destinado a llevar muerte a algún punto del cosmos. La realidad, sin embargo, era mucho más siniestra, puesto que David les explica que aquella nave, 2000 años atrás, antes de que todo se saliera de control y sus ocupantes perecieran, estaba destinada a ir a la Tierra. Al despertar al ingeniero, el colosal gigante se alza tan imponente como amenazante ante la atónita compañía. Weyland ordena a su androide que se comunique con él y le explique la razón de su viaje, pero Shaw los interrumpe exigiendo respuestas respecto a su carga y el por qué estaba destinada a la Tierra, provocando la ira de Weyland y siendo golpeada por uno de sus hombres. David entonces le explica las razones del viaje de Peter Weyland, ante lo que el ingeniero, con actitud aparentemente amistosa, posa la mano sobre su cabeza, solo para retorcer su cuello y decapitar al confiado androide. Weyland es asesinado, y uno a uno los demás miembros del grupo, exceptuando a Shaw, quien no perdió tiempo para huir de la masacre. Habiendo atestiguado la tragedia, Janek prepara al Prometeo para el viaje de vuelta a casa, mientras que el ingeniero, decidido a cumplir su misión, prepara su nave para ir al mismo destino. Una silla de navegación de extraño diseño en medio de un salón de apariencia biomecánica. El paso previo antes de tomar su posición y ser cubierto por una armadura de control. Habiendo logrado salir, Shaw se comunica con el Prometeo y les advierte de la intención del extraterrestre, por lo que Janek invita a Vickers a escapar en su módulo de supervivencia, mientras que él, apoyado por sus leales oficiales, preparan al Prometeo para colisión. Con Vickers fuera, el capitán ordena encender los propulsores para maximizar el daño, explotando contra la nave del ingeniero y trayéndola abajo. El gigantesco transporte de forma semicircular comienza a rodar, acabando con la vida de Vickers. Siendo Shaw la única sobreviviente, la mujer se dirige al módulo para tomar provisiones, descubriendo que en la sala de operaciones, la criatura que se extrajo del vientre aún estaba viva y había crecido exponencialmente. En ese momento, la cabeza aún funcional de David le informa que el ingeniero había ido tras ella, y al verlo llegar y ser atacada, Elizabeth abre la compuerta del módulo médico liberando al monstruo, que tras atacarlo y forcejear con él mientras la mujer escapaba, lo domina usando varios otros tentáculos y una probóscide que introduce en su garganta y lo priva de toda fuerza para luchar. El monstruo se recuesta sobre el derrotado ingeniero en silencio, consumando sus necesidades instintivas. En el exterior, Elizabeth vuelve a ser contactada por David, quien le informa que si rescataba sus restos, él podía conducirla a otra nave que les permita abandonar el planeta. En el interior de la nave derribada, antes que nada, Shaw recupera su crucifijo y vuelve a colgarlo de su cuello, revelando a David que su objetivo no era regresar a la Tierra, sino más bien ir al lugar del que los ingenieros provenían. Aquellos seres habían creado a la humanidad, y por alguna razón, después decidieron exterminarla, y ella necesitaba entender el porqué. La última transmisión del Prometeo informa a sus oyentes que la nave y la tripulación ya no existían. En aquella luna solo había muerte, y la dueña de la voz la estaba dejando atrás. Era el año 2094 después de Cristo. Su nombre era Elizabeth Shaw, la última sobreviviente del Prometeo, y ella
continuaría con su búsqueda de respuestas en el cosmos. Mientras tanto, en el módulo de supervivencia, de la muerte del ingeniero volvía a surgir la vida. Una delgada y grotesca criatura de cráneo alargado y puntiagudo, similar al representado en el salón ceremonial. El oscuro preludio de muchos horrores aún por venir. Esa es la historia de Prometeo, una película donde los detalles tienen una enorme importancia, puesto que la mayoría de ellos son pistas de algo mayor o parte de un esquema mucho más grande, por lo que su resumen debe extenderse más que en otros casos. Pese a ser una cinta de ciencia ficción, los temas que abarca son amplios y profundos, tecnológicos, filosóficos e incluso religiosos, por lo que en gran medida podemos afirmar que es una película que trata sobre los misterios de la fe. Pero tanto eso como las interrogantes que deja alrededor de los ingenieros, su cultura y la espeluznante criatura final del film son asuntos tan intrincados que cada uno de ellos tiene que ser analizado por separado, algo que haremos en los próximos videos. Prometeo tuvo un costo de producción de $130 millones que fue superado ampliamente por su recaudación de 400 millones, por lo que comercialmente fue considerado como un film exitoso. Técnicamente, las actuaciones, sobre todo las de los personajes principales, son excelentes. La calidad de actores como Michael Fassbender, Guy Pearce o Charlize Theron es ampliamente conocida, y Noomi Rapace fue una grata sorpresa, habiéndose convertido a los ojos del público en una digna integrante de la lista de legendarias mujeres que han participado en la saga de Alien. El soundtrack de la película es funcional e inconfundible, teniendo un tema principal que dio a la cinta una personalidad propia, alejada por completo de las películas con las que, según Ridley Scott, comparte el ADN. Efectos visuales muy aceptables, ambientación increíblemente bien lograda, y una fotografía capaz de resaltar la gran belleza de los escenarios, tanto como de aprovechar las sombras para crear tensión en imágenes que ni siquiera están en penumbra. Y tampoco debemos olvidar las referencias al arte de Giger en la ambientación. Prometeo es sin duda una gran muestra de manejo técnico, artístico y cinematográfico que merece reconocimiento. El aspecto en el que flaquea es indudablemente su historia, y no solo por las implicancias que tiene como precuela de Alien, modificando algunos aspectos del lore previamente establecido, sino también por los enormes vacíos que deja dentro del argumento que narra. Y aunque la mayoría de ellos fueron dejados en suspenso con la obvia idea de desarrollarlos en una o más secuelas, el desconcierto que dejó en el público hizo que muchos no tuvieran interés en una continuación, o peor aún, generó un movimiento para que la secuela de la historia se desvíe de la idea inicial, pero eso también es un tema para otro momento. Si bien el argumento de Prometeo es en general verosímil, algunas decisiones y personajes dejan mucho que desear, comenzando por las más obvias, Fifield y Milburn. Fifield es quien maneja la tecnología de mapeo digital mediante los drones con escáneres láser, y siendo experto en ese campo, se pierde durante su regreso hacia el Prometeo. Mientras el geólogo en principio daba una apariencia de ser fuerte y desenfadado, fue el primero en caer en pánico ante el hallazgo del cuerpo extraterrestre, volviéndose tremendamente agresivo con una mujer cuyo esposo, viendo cómo éste la amenazaba tanto emocional como físicamente, no hace nada en absoluto. Por otro lado, Milburn es el típico sabelotodo que cuestiona cada cosa que oye de manera burlesca, con gestos y manierismos orientados a ridiculizar a quien considera como un inferior científico, posición más que evidente cuando menciona los 3 siglos de darwinismo. Y es el mismo sujeto que, siendo un biólogo supuestamente experto, considera que la mejor reacción posible ante la aparición de una especie de cobra extraterrestre es intentar tocarla, pese a varias reacciones hostiles previas. Su expresión en dicha escena lo describe por completo. Y de más está decir que, habiéndose separado del grupo por el miedo que les generó hallar el cadáver extraterrestre, es absolutamente incongruente que ambos hayan decidido regresar y establecerse en ese mismo lugar para pasar la noche,
más aún cuando estaba inundado de una sustancia extraña. Vickers es quizás uno de los personajes mejor llevados en el argumento, pero su forma de perecer es como mínimo cuestionable. Correr en línea recta en su situación es completamente absurdo, aunque aceptable quizás teniendo en cuenta que el miedo nubla el pensamiento y conduce a malas decisiones. Y finalmente, es verosímil que a un grupo de científicos en un planeta extraño decida retirarse del casco de su traje espacial tan solo porque la composición del aire es respirable, sin considerar siquiera por un momento la posible existencia de agentes patógenos. La descripción inicial de LV-223 fue una luna capaz de albergar la vida. Los microorganismos tendrían que haber sido una de sus primeras preocupaciones. Mismo error cometido en Alien Covenant, pero de eso se hablará en su momento. Si bien de manera personal, Prometeo nos parece hasta ahora una buena película y con mucho potencial, el rasgo más saltante que tiene es que pese a haber sido concebida con la intención de despejar dudas y resolver misterios, terminó dejando muchas más interrogantes que respuestas. Y lamentablemente, Alien Covenant, su secuela, se desvió tanto del planteamiento inicial que el propósito del proyecto se diluyó y quedó inconcluso. ¿Es el creacionismo el tema central de Prometeo? ¿Cuál es la razón por la que los ingenieros querían exterminar a la humanidad? ¿Son los ingenieros el mismo tipo de criatura que el Space Jockey de la saga de Alien? ¿Qué clase de criatura es la que nace del último ingeniero y qué relación tiene con el mural del salón ceremonial? Todo eso y mucho más será desarrollado en los siguientes videos. Atentos al canal. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Lalo Hidalgo, por su cumpleaños este reciente 18 de junio. Esperamos que hayas pasado un día excelente y, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.